A veces, el fútbol no avisa. No manda señales. No anticipa la tormenta. Solo ocurre. Un tuit, una frase breve, y todo cambia. Así fue como el mundo del deporte se detuvo durante unos minutos una tarde cualquiera de mayo. No había rueda de prensa. No había lágrimas en cámara lenta. Solo un texto escueto, publicado desde la cuenta oficial de Cristiano Ronaldo. Gracias por la experiencia. Nos volveremos a encontrar en el camino. No hubo una foto acompañando el mensaje. Ni un video de despedida. Solo silencio. Y sin embargo, esas pocas palabras bastaron para paralizar el planeta fútbol. Cristiano se iba del Al Nassr. Así, sin más. El hombre que lo había apostado todo por una nueva aventura en Arabia Saudita, el que había desafiado la lógica económica y deportiva fichando por una liga emergente. El que se había convertido en el rostro de un proyecto multimillonario, ahora se marchaba sin mirar atrás. Las preguntas comenzaron a caer como una lluvia torrencial. ¿Por qué? ¿Fue una decisión deportiva? ¿Un desencuentro con el vestuario? ¿Problemas familiares? ¿Una oferta irrechazable? ¿Un adiós definitivo? La prensa internacional enloqueció. Los noticieros deportivos interrumpieron sus emisiones. En Riad, la sede del Al Nassr se convirtió en un hervidero de rumores. Había periodistas en la entrada, fans llorando con camisetas del 7, cámaras esperando ver aparecer al astro portugués para, tal vez, obtener una declaración. Pero no ocurrió. No apareció. Cristiano ya no estaba allí. Durante las primeras 24 horas, las teorías brotaron desde todos los rincones del planeta. Algunas hablaban de tensiones internas con la directiva del club, que no había cumplido ciertas promesas deportivas. Otros apuntaban a una frustración personal con el nivel competitivo de la liga, que pese al marketing y las estrellas, no lograba ofrecerle a Cristiano el hambre de gloria que aún ardía en él. También estaban los que lo señalaban como agotado, como un hombre de 40 años que finalmente empezaba a aceptar el paso del tiempo. Pero lo cierto es que, más allá de lo que se dijera en público, su rendimiento en la cancha ya no era el de antes. Sí, seguía marcando goles. Sí, seguía siendo una figura mediática. Pero algo había cambiado. Sus gestos tras los partidos eran de desencanto. Su mirada, más fría. Como si estuviera atrapado en un lugar que no lo comprendía. Como si se hubiese dado cuenta, muy tarde, de que había elegido el camino equivocado. Las redes se inundaron de despedidas, homenajes y también de críticas. Algunos lo llamaron mercenario. Otros hablaron de fracaso disfrazado. Los más fieles se limitaron a agradecerle todo lo que había dado. Pero nadie, absolutamente nadie, tenía una respuesta definitiva. Era un adiós sin explicación. Y fue en ese vacío de palabras, en ese mar de especulaciones, donde una voz joven emergió con inesperada claridad. No fue la de un periodista. No fue la de un excompañero. Fue la de un muchacho de 17 años que, hasta entonces, solo hablaba en el campo. Un muchacho que había crecido viendo a Cristiano levantar trofeos, romper récords y desafiar al tiempo. Lamine Yamal, la joya del FC Barcelona, no podía quedarse callado. Al principio, lo comentó en su círculo íntimo. En el vestuario culé, algunos compañeros lo escucharon preguntarse en voz baja, ¿y ahora qué? Pero esa inquietud no era por el mercado de fichajes ni por el futuro de la Liga Saudí. Era algo más emocional. Más humano. Porque para Lamine, Cristiano no era solo un jugador. Era parte de su infancia. Parte del motivo por el que, siendo apenas un niño, soñaba con estadios llenos y noches mágicas de Champions. Y entonces, sin avisar a nadie, hizo lo que pocos esperaban. Tomó su teléfono, redactó un mensaje y lo publicó. No tenía rabia. No tenía juicio. Solo tenía respeto. Y tenía algo más, conciencia de su papel como nueva voz del fútbol que viene. Gracias, Cristiano. Aprendimos mucho viéndote nunca rendirte. No hace falta saber por qué te vas. Lo importante es lo que dejaste. Lo que hiciste por este deporte. Algunos lo olvidan. Yo no. En menos de una hora, su publicación tenía más de 5 millones de me gusta. Lo que empezó como un homenaje sincero de un joven a su ídolo, pronto se convirtió en titular en todos los medios. Porque, sin quererlo, Lamine Yamal había lanzado un mensaje que contrastaba con el tono frío del adiós saudí. Había hablado desde la admiración,
pero también con una claridad que retumbó, había recordado al mundo que el legado de Cristiano no podía ser reducido a su última etapa. Mientras algunos se peleaban por ser los primeros en anunciar el siguiente destino de Cristiano, Lamine, sin pretenderlo, se convirtió en el símbolo de ese puente invisible entre generaciones. Entre lo que fue y lo que viene. Lo que nadie imaginaba es que esa publicación sería el principio de una conexión inesperada. Porque aunque el portugués no respondió públicamente, algo en esas palabras lo sacudió. Y, en silencio, empezaría a gestarse algo más grande. Un cruce de caminos. Una conversación que, por ahora, solo se había insinuado. El fútbol, como la vida, a veces se escribe en capítulos que parecen ficción. Y este, apenas comenzaba. Mientras la tormenta mediática por la salida de Cristiano Ronaldo del Al-Nassr continuaba arrasando con tertulias, titulares y especulaciones, en otro rincón del mapa, más precisamente en la ciudad esportiva Joan Gamper, se gestaba algo distinto. Algo más íntimo, más humano. Lamine Yamal, la joven joya del FC Barcelona, terminaba un entrenamiento matinal bajo las órdenes de Hansi Flick, pero su cabeza estaba en otra parte. Había completado cada ejercicio con la precisión que lo caracterizaba, había atendido las instrucciones del cuerpo técnico con la disciplina de un veterano, pero no era un día más. No lo era porque, desde la noche anterior, una idea le rondaba la mente sin descanso. No podía dejar de pensar en el tuit de Cristiano. En su adiós seco, sin afecto, sin explicaciones. Sentía que el mundo entero hablaba por él, pero que nadie lo escuchaba realmente. Tras ducharse y salir a la zona mixta del Camp Nou, Lamine se encontró rodeado, como de costumbre, por un enjambre de cámaras, micrófonos y periodistas. Le preguntaron por el clásico del fin de semana, por su relación con Flick, por los rumores que lo vinculaban con una campaña publicitaria mundial. Respondió con serenidad, como quien ya ha aprendido a medir sus palabras. Pero antes de que dieran por concluida la rueda de prensa, él mismo alzó la voz. Los micrófonos se abrieron, las cámaras se ajustaron. Sabían que venía algo diferente. Quiero aprovechar para decir algo. A veces los que estamos empezando creemos que las leyendas son intocables, que no sienten presión, que siempre están bien. Pero todos pasamos momentos difíciles. Cristiano ha sido una inspiración para muchos de nosotros. Si me está escuchando, solo quiero decirle que todavía tiene mucho por dar. Solo necesita encontrar un lugar donde vuelva a ser feliz jugando. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se lo esperaba. No era una respuesta a una pregunta, era una declaración personal, improvisada, genuina. Lamine no buscaba titulares. No estaba vendiendo una postura. Solo hablaba desde un lugar poco habitual en el fútbol moderno, la empatía. Aquel fragmento de 30 segundos se propagó por redes sociales como un incendio. En menos de una hora, el video ya circulaba subtitulado en inglés, portugués, árabe y japonés. Se convirtió en tendencia global. Algunos elogiaban la madurez del joven blaugrana, otros ironizaban con que un adolescente ahora da consejos a un 5 veces Balón de Oro. Pero más allá del ruido, algo había quedado claro, Lamine Yamal no era como los demás. Y esa diferencia no pasaba por su zurda, ni por su regate, ni por sus estadísticas. Pasaba por su capacidad de ver más allá de la superficie, de no reducir a Cristiano a una figura estática del pasado, sino de hablarle como a un igual. Con respeto, pero sin reverencias vacías. Con humanidad. Desde el entorno del portugués, nadie decía nada. Los medios portugueses especulaban con una posible reacción. En Riad, antiguos compañeros del Al-Nassr evitaban las preguntas sobre su salida. En Miami, donde algunos periodistas lo situaban descansando en la mansión que posee en Key Biscayne, el silencio era absoluto. Hasta que, de pronto, todo cambió. En la cuenta oficial de Cristiano Ronaldo, conocida por publicaciones calculadas, publicitarias y siempre cronometradas, apareció un mensaje distinto. No había foto. No había hashtag. Solo una frase que detuvo nuevamente el mundo del fútbol. A veces, la sabiduría llega desde donde menos lo esperas. Gracias, chico. Firmado con su icónica C en mayúscula, como si bastara una letra para sellar un legado. El tuit fue interpretado como una respuesta directa al mensaje de Lamine. Y aunque no lo mencionaba explícitamente, nadie dudaba de a quién iba dirigido. En cuestión de minutos, miles de usuarios compartían las dos publicaciones juntas, como si formaran parte de una misma carta a doble voz.
En televisión, los analistas interrumpían las transmisiones habituales para hablar del gesto. Cristiano ha bajado la guardia, dijeron algunos. Es la primera vez que muestra vulnerabilidad en mucho tiempo, afirmaron otros. Pero no era solo vulnerabilidad. Era algo más profundo, un reconocimiento. Cristiano, con casi 40 años y una carrera que ya no necesitaba defenderse, había aceptado un consejo. Había escuchado a un chico de 17 años. Había respondido, no como una leyenda herida, sino como un hombre que entiende que incluso los gigantes pueden aprender algo nuevo. En el vestuario del Barça, la notificación hizo vibrar el móvil de Lamine. Varios compañeros se acercaron para bromear. Hermano, te ha contestado el bicho. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Predicar en el Bernabéu? Lamine sonrió, pero no dijo mucho. Sabía que ese cruce de palabras, por casual que pareciera, había abierto una puerta. Una conexión inesperada entre la leyenda y la promesa. Y aunque no se lo decía a nadie, algo en su interior le susurraba que esto no terminaría ahí. Que, quizás, el camino de ambos todavía tenía un tramo compartido. El fútbol, como la vida, a veces se explica en gestos más que en goles. Y aquel día, el gesto fue una frase y una respuesta. El fútbol es un juego de momentos. De goles que se gritan, de errores que se lamentan, de decisiones que alteran carreras. Pero, a veces, también es un juego de palabras. Y aquel mensaje que Cristiano Ronaldo publicó, conciso, elegante, inesperado, se convirtió, sin buscarlo, en una de las declaraciones más influyentes de la temporada. A veces, la sabiduría llega desde donde menos lo esperas. Gracias, chico. Fue todo lo que necesitó para darle la vuelta a una narrativa que, hasta entonces, lo retrataba como un ídolo vencido, agotado, retirado en silencio. De repente, las preguntas sobre su retirada quedaron suspendidas. En los canales deportivos de Europa y América Latina, el enfoque cambió. Ahora no se trataba de si se iba del fútbol, sino de si estaba encontrando razones para quedarse. Y en el centro de todo, como si hubiese tocado sin querer una cuerda sensible del destino, estaba Lamine Yamal. En los programas de tertulia deportiva, analistas veteranos no sabían cómo catalogar lo ocurrido. ¿Un simple intercambio de admiración? ¿Una provocación amistosa? ¿Un acto de mentoría? Las redes, por su parte, no tenían dudas, había nacido un puente emocional entre dos generaciones. Y aunque separadas por más de 20 años y decenas de títulos, estaban conectadas por algo elemental, el amor al fútbol. En el vestuario del Barça, Lamine permanecía sereno. Sabía que los focos lo buscaban, pero también que esta historia no la había escrito para el aplauso. Había hablado desde la empatía, no desde el ego. Él no necesitaba fama, ya la tenía. Lo que no esperaba era lo que vendría después. 2 días más tarde, mientras desayunaba en la Ciutat Esportiva, el jefe de prensa del club se le acercó con una caja pequeña y una carta. En el sobre no había remitente explícito, pero la caligrafía era inconfundible para cualquiera que haya seguido a Cristiano Ronaldo durante años. Provenía de Madeira, Portugal. El contenido era claro. No era para cámaras ni para redes sociales. Era para Lamine. Pero, por primera vez, su contenido se conocería. Lamine. En este deporte hay muchos que hablan, pocos que entienden, y aún menos que sienten. Tú me hiciste recordar por qué empecé a jugar. No por los trofeos, ni por los estadios repletos. Sino por la emoción de tocar un balón con propósito. Me viste en un momento donde muchos prefirieron callar o criticar. Y tú, sin conocerme, mostraste humanidad. Te seré sincero. En Arabia lo tenía todo, menos lo más importante, motivación. El fútbol dejó de emocionarme. No culpo al país ni al club. Culpo mi propio desgaste. Lo que dijiste me llegó. No por las palabras, sino por lo que había detrás de ellas, sinceridad sin pretensiones. Estoy pensando en volver. No por demostrarle nada al mundo. Ya no necesito demostrarle nada a nadie. Sino por demostrarme a mí mismo que aún tengo algo que dar. Gracias por eso, chico. Espero verte en el campo, no como espectador, sino como rival. O quién sabe, tal vez como compañero algún día. Con respeto, admiración y esperanza. Cristiano. Lamine releyó la carta 3 veces. Luego la guardó, sin decir nada.
En ese instante, comprendió algo que muchos tardan años en aprender: las palabras tienen poder. Pero solo cuando son verdaderas. La noticia no tardó en filtrarse. No la carta en sí, sino su existencia. En menos de una hora, los programas deportivos especulaban con su contenido. Cristiano está contemplando fichar por un equipo europeo, se abre la puerta para su regreso al Madrid, o acaso, podría pensar en un fichaje por el Barcelona como colofón simbólico de su carrera. Desde Londres, algunos rumores vinculaban al Chelsea con un fichaje mediático para relanzar su imagen. Desde París, el PSG analizaba la posibilidad de sumarlo a su plantel como figura global tras la inminente salida de Mbappé. Y desde Miami, el Inter de Messi dejaba entrever una tentación: reunir en la MLS a los dos colosos que marcaron una era. Pero el rumor que más revuelo causó fue otro. Uno que parecía improbable, hasta que dejó de parecerlo: Cristiano podría estar en conversaciones con un club de España. Y no era el Real Madrid. El Atlético de Madrid, según ciertas fuentes, había mantenido contacto con su agente, Jorge Méndez. Otros se aventuraban a decir que el Girona, recién clasificado a la Champions, lo veía como una bomba mediática para consolidarse en la élite. Pero una tercera hipótesis, la más loca, la más tabú, empezó a flotar en las redacciones de los principales periódicos deportivos: ¿y si el Barcelona se atreviera? La idea parecía absurda. Por historia, por rivalidad, por identidad. Pero los nuevos tiempos en el Barça, con Flick a la cabeza y Laporta buscando revulsivos económicos, podían dar cabida a cualquier posibilidad. Y más aún si era Cristiano quien la insinuaba en su carta: tal vez compañero, algún día. La idea no fue confirmada por nadie, pero bastó con que flotara para que el mundo se agitara. Mientras tanto, Lamine guardaba la carta en su mochila, entre las páginas de un libro de Paulo Coelho que solía llevar consigo. No tenía prisa por hablar. Porque, en el fondo, sabía que las palabras más importantes ya habían sido dichas. Ahora, el balón estaba en los pies de Cristiano. Y todo el planeta estaba esperando su siguiente jugada. El fútbol tiene memoria, pero también tiene hambre. Hambre de narrativa, de héroes, de giros imposibles. Por eso, cuando comenzaron a circular extractos de la carta que Cristiano Ronaldo había enviado a Lamine Yamal, las redacciones deportivas de todo el mundo se encendieron como un estadio en noche de clásico. Nadie tenía el texto completo, ni siquiera los directores de medios más influyentes, pero algunas frases, filtradas por fuentes cercanas a ambos entornos, bastaron para abrir la caja de Pandora. Estoy pensando en volver. No por el mundo, sino por mí mismo. Tal vez como compañero, algún día. Esas dos líneas, lanzadas al viento digital, fueron suficientes para que las especulaciones se descontrolaran. En Twitter, las cuentas especializadas comenzaron a conectar hilos. En YouTube, los thumbnails de vídeos con Cristiano vestido de azulgrana se multiplicaron. En tertulias como El Chiringuito o La Portería, el rumor se convirtió en carne: Cristiano al Barça, Cristiano y Lamine juntos, Laporta prepara su último gran golpe. Pero en medio de esa tormenta de micrófonos y pantallas, Lamine Yamal permanecía en calma. Sus entrenamientos bajo las órdenes de Hansi Flick seguían con normalidad. Sus rutinas, intactas. No respondía preguntas al respecto. Ni siquiera a sus compañeros más cercanos. Para él, todo lo que debía decir ya lo había dicho. Sin embargo, el silencio no podía durar para siempre. Una mañana, tras una sesión intensa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, el jefe de prensa del club se le acercó con discreción. Flick quería verlo en su despacho. Nada urgente, le dijo. Solo revisar algunos clips tácticos. Lamine no sospechó nada. Pero apenas entró y la puerta se cerró, supo que no se trataba de videoanálisis. Hansi Flick no perdió tiempo. Lamine, necesito saber algo: ¿qué tan real es tu relación con Cristiano? La pregunta fue directa. Sin rodeos. Sin formalidades. Lamine lo miró con una mezcla de sorpresa y serenidad. No necesitó pensar mucho para responder. Solo le escribí lo que sentía. No esperaba respuesta. Pero la suya me hizo ver que incluso los más grandes necesitan apoyo. El técnico alemán asintió en silencio. Luego se levantó de su silla, caminó hacia una estantería y sacó una carpeta sellada. La colocó sobre la mesa entre ellos. Sin abrirla, solo la empujó suavemente hacia el jugador. Esto no lo sabe nadie. Ni la prensa, ni el vestuario. Pero necesito tu honestidad.
¿Crees que él podría encajar aquí? ¿Con ustedes? Lamine tragó saliva. Se tomó un par de segundos. Pensó en Valde, en Gaby, todavía en recuperación, en Fermín, en Nico, en los chicos del filial que miraban hacia arriba esperando una oportunidad. Pensó también en lo que representaría tener a Cristiano en el vestuario. No como un capricho, ni como un souvenir mediático, sino como un líder auténtico, dispuesto a convivir con una generación que ya no creció viéndolo competir, sino viéndolo dominar. Sí. Pero solo si viene a sumar. Si acepta que este es otro ciclo. Nosotros no jugamos para él. Jugamos con él. Flick lo miró, inmóvil. Luego sonrió levemente. Eso era lo que necesitaba oír. En ese momento, a kilómetros de distancia, en la redacción de Marca, un redactor recibió una llamada anónima. La voz era precisa, templada, sin acento identificable. Solo dijo una frase: preparen portada para esta semana. Cristiano aterriza en Barcelona. Y colgó. Mientras tanto, en el larguero, fuentes internas del FC Barcelona filtraban que un vuelo privado desde Madeira había sido registrado con destino al aeropuerto de El Prat. En el manifiesto figuraba un solo pasajero, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Los teléfonos empezaron a arder. En Madrid, tertulianos se desgarraban la camiseta. Algunos lo tomaron como una traición. Otros como una jugada de ajedrez maestra. En Lisboa, la noticia fue recibida con incredulidad. Y en Doha, donde aún resuenan ecos de su paso por el fútbol saudí, el entorno de Al Nassr confirmaba que la rescisión había sido pactada discretamente. Barcelona, sin embargo, fue la ciudad más desconcertada. No por la posibilidad, sino por la incertidumbre. ¿Realmente se atreverían? Joan Laporta, según fuentes cercanas al club, estaba dividido. Sabía que un fichaje así sacudiría el planeta, pero también era consciente del riesgo emocional. ¿Qué pensarían los culés más tradicionales? ¿Podría coexistir la historia blaugrana con la sombra blanca que había sido Cristiano? Pero el contexto lo cambiaba todo. Con Lewandowski rumbo a la MLS, con la plantilla rejuvenecida, y con Flick buscando una figura que elevara el nivel competitivo sin opacar el proyecto, Cristiano ya no parecía un capricho. Parecía, incluso, una respuesta lógica. Y justo cuando el debate alcanzaba su punto máximo, una llamada privada entró en el móvil de Joan Laporta. «Presidente», dijo la voz al otro lado. «Cristiano quiere hablar. Hoy. A solas. Y no es por dinero». Esa noche, un coche negro entró discretamente por uno de los accesos secundarios del Camp Nou. No había cámaras. No había prensa. Solo 3 personas en una sala, Laporta, Flick y Cristiano. Lo que se dijo allí no trascendió. Pero al día siguiente, el rostro de Lamine Yamal lo dijo todo. Al salir del entrenamiento, lo interceptó un periodista. «Lamine, ¿hay algo que quieras decir sobre los rumores de Cristiano al Barça?» El chico sonrió por primera vez en días. Y sin detenerse, soltó una sola frase. «El fútbol está lleno de sorpresas. Y a veces, las mejores vienen de quien menos esperas». Detrás de esa sonrisa, se ocultaba una certeza. Algo estaba a punto de cambiar. Y esta vez, el mundo entero estaba mirando. Barcelona despertó ese día con una tensión imperceptible pero presente. Algo flotaba en el ambiente, como una vibración que recorría los adoquines del barrio gótico y se colaba por las ventanas de la diagonal. No era el típico murmullo de mercado ni los ecos de una jornada de Champions. Era otra cosa. Una especie de nerviosismo colectivo que, sin que nadie lo admitiera del todo, tenía nombre y apellido: Cristiano Ronaldo. Las redes sociales servían desde la madrugada. Una cuenta de aviación privada filtró imágenes borrosas de un jet privado aterrizando en el Prat. La matrícula coincidía con una utilizada por Cristiano en otras ocasiones. En cuestión de minutos, la noticia se disparó. «Cristiano ya está en Barcelona», decían los titulares. Las emisoras locales interrumpieron su programación habitual. Nadie hablaba de otra cosa. Pero desde el FC Barcelona, el silencio era absoluto. Ninguna confirmación, ninguna negativa. Solo el murmullo de una ciudad que contenía la respiración. En la ciudad deportiva Joan Gamper, la tensión se hacía carne. Los jugadores llegaban como cada mañana, pero no era una jornada cualquiera. Incluso los más jóvenes sabían que algo diferente flotaba en el aire.
Algunos lo tomaban con humor, otros con escepticismo. Pero nadie, ni siquiera el más veterano del plantel, podía disimular la expectativa. Hansi Flick se mantenía en su habitual compostura alemana, supervisando ejercicios, corrigiendo posturas, dando indicaciones breves. Pero su teléfono, colocado boca abajo sobre una mesa cercana, era un símbolo de espera. A las 11:47, vibró. Solo una palabra en la pantalla: llegamos. En ese instante, 3 vehículos negros cruzaron el portón trasero de las instalaciones, lejos de las cámaras. En el del medio, bajó Cristiano Ronaldo. Sin escoltas ostentosos. Solo él, 2 personas de confianza, y una carta doblada en el bolsillo izquierdo de su chaqueta deportiva. Nadie lo anunciaba, nadie lo presentaba. Pero todos lo vieron. La reunión con la dirección deportiva fue breve, casi simbólica. No se hablaron cifras, ni se firmaron papeles. Fue un gesto. Un tanteo. Una manera de decir estoy dispuesto. Pero cuando la conversación parecía llegar a su fin, Cristiano hizo una petición inesperada. Quiero hablar con él. Con Lamine. 5 minutos. Solo eso. En otra parte del complejo, Lamine Yamal terminaba una rutina de estiramiento en el gimnasio. Cuando le avisaron, levantó la mirada, pero no cambió su expresión. No preguntó. No dudó. Se puso de pie y esperó. Cristiano entró en silencio. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Ninguno de los presentes, entrenadores, fisioterapeutas, compañeros, se atrevió a interrumpir. Ni un saludo forzado, ni una broma fácil. Solo 2 generaciones frente a frente. El portugués fue el primero en hablar. No vine a jugar. Al menos no todavía. Vine a agradecerte. Lamine, sin perder la calma, se acercó. Tenía frente a sí al hombre que había dominado una era, pero no titubeó. No tenías que venir. Lo que te escribí fue sincero. No esperaba nada a cambio. Cristiano asintió, con una leve sonrisa. Lo sé. Pero tus palabras me recordaron algo que había olvidado. El juego no es solo títulos. Es legado. Aquello no fue una conversación. Fue un puente entre épocas. Hablaron durante más de media hora. De los orígenes. De la presión. De la soledad del vestuario cuando el mundo exige más. Lamine escuchó, pero también habló. Sin miedo. Con respeto, pero con convicción. Y entonces, Cristiano lanzó una frase que detuvo el corazón de todos los que alcanzaron a oírla. Si vuelvo a Europa, será aquí. No por dinero. Ni por revancha. Será para acompañarte. Para que, cuando estés en la cima, puedas decir que jugaste con el tipo que se negó a rendirse. En otra sala, Hansi Flick, Joan Laporta y Deco vieron desde una cámara de seguridad el apretón de manos que selló algo más grande que un posible fichaje. Era un símbolo. Una señal de que los grandes también pueden mirar hacia adelante con humildad. Horas después, una fotografía se filtró. No fue un posado oficial, ni una producción mediática. Era un instante robado desde lejos, Cristiano y Lamine en el gimnasio, estrechando manos, sin palabras, sin cámaras. Solo el respeto mutuo. Las redes explotaron. La imagen dio la vuelta al mundo. Se convirtió en portada en medios de todos los continentes. Pero esta vez no se hablaba de récords ni goles. Se hablaba de legado. De cómo un joven de 17 años había tocado el corazón de un gigante de 39. Y de cómo ese gigante, lejos de sentirse amenazado, había respondido con gratitud. Cristiano regresó a Madeira esa misma noche, en el mismo vuelo silencioso con el que había llegado. No dejó declaraciones. No hubo comunicados. Pero sí una frase que se filtró desde el entorno del club. Estoy más cerca de volver que nunca. Y si lo hago, será con propósito. No para ser el foco. Sino para sostener a quien ya lo es. Lamine, por su parte, regresó al entrenamiento. No habló con la prensa. No publicó nada en redes. Solo una historia en Instagram, una imagen de un balón en el césped, sin filtros, sin texto. Como diciendo, el fútbol sigue. Pero ahora, con algo más en juego. Ese día, el mundo contuvo la respiración. Porque entendió que el futuro ya está aquí. Y que incluso las leyendas, cuando ven luz en los que vienen detrás, son capaces de volver.
No por ellos, sino por lo que aún pueden inspirar.